Urgente, Rashford deja una declaración contundente en su presentación. Quédate hasta el final para enterarte de todo, pero antes deja tu like y suscríbete al canal para no perderte nada del Barcelona. Marcus Rashford dio por concluida una extensa etapa en el Manchester United al ser presentado oficialmente como nuevo jugador del FC Barcelona. Formado en las divisiones inferiores del conjunto inglés, el delantero disputó más de 400 encuentros con la camiseta de los Red Devils, construyendo una trayectoria repleta de conquistas y protagonismo en el campo. Sin embargo, sus últimos meses en Old Trafford estuvieron marcados por la irregularidad en su rendimiento y constantes cambios en la dirección técnica del club. El traspaso al Barcelona se concretó en forma de cesión por una temporada, con una cláusula de compra opcional fijada en 30 millones de euros. Como parte del acuerdo, Rashford aceptó una reducción significativa de su salario, un gesto que reforzó su deseo de vestir los colores blaugranas. Desde la ventana de transferencias a comienzos del año, el atacante ya había expresado su voluntad de incorporarse al club catalán, aunque en ese momento las negociaciones no prosperaron. En consecuencia, fue prestado temporalmente al Aston Villa, donde tuvo una breve estadía. Anotó 2 goles en 10 compromisos oficiales. Durante su acto de presentación en el Camp Nou, Rashford adoptó un tono diplomático, evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como una crítica al Manchester United. Ante las preguntas de la prensa sobre su relación con su ex equipo, fue claro y respetuoso. El Manchester United atraviesa un proceso de transformación. No tengo palabras negativas hacia ellos. Ha sido una parte fundamental de mi vida y de mi carrera profesional. Me siento profundamente agradecido por la oportunidad que me brindaron. Ahora estoy centrado en este nuevo capítulo y en crecer como jugador. Le deseo todo lo mejor al club. El delantero también compartió que su decisión de mudarse a Barcelona fue tomada con naturalidad. Señaló que el ambiente cálido y familiar que percibió en el club, así como las conversaciones sostenidas con el entrenador Hansi Flick, jugaron un papel clave para convencerse de que este era el camino correcto. Lo que representa esta institución es muy significativo para mí. Siento que pertenezco aquí, como si hubiese encontrado mi lugar en el mundo del fútbol, afirmó con convicción. De acuerdo con lo revelado en la conferencia de prensa, el rol de Rashford en el United comenzó a disminuir después de unas declaraciones que ofreció en diciembre, justo antes de un clásico ante el Manchester City. En esa ocasión, el jugador confesó que estaba en busca de un nuevo horizonte, lo cual fue interpretado negativamente por sectores del club y la afición. Tras esa entrevista, su presencia en el once titular se volvió esporádica, alimentando los rumores sobre una posible salida. A pesar del interés mostrado por varios clubes importantes del continente, como la Juventus, el Milan y el Borussia Dortmund, Rashford fue enfático al señalar que su objetivo siempre fue recalar en el Barcelona. Considera que el equipo catalán le ofrece no solo la posibilidad de pelear por títulos de alto nivel, sino también la oportunidad de reinventarse y dar un giro a su trayectoria profesional. Desde niño veía los partidos del Barça, soñando con algún día poder jugar aquí. Ahora tengo la oportunidad frente a mí, y pienso aprovecharla al máximo, comentó con una sonrisa que dejaba entrever la emoción del momento. Su llegada a Barcelona marca el inicio de una etapa de renovación tanto personal como deportiva. Con la camiseta número 10 en la espalda, heredando un dorsal de peso, Rashford buscará dejar su huella en el Camp Nou y consolidarse como una de las figuras del nuevo proyecto dirigido por Flick. Lo espera una temporada exigente, repleta de retos, pero también cargada de ilusión y promesas. Aunque su llegada al FC Barcelona ha sido celebrada por gran parte de la afición culé, Marcus Rashford no puede evitar sentir una mezcla de emociones al recordar su largo paso por el Manchester United. Desde que ingresó a la academia juvenil del club a una edad temprana, se convirtió rápidamente en una de las mayores promesas del fútbol inglés, con un debut estelar que lo catapultó al estrellato en cuestión de días. En su primera temporada como profesional, anotó goles decisivos tanto en la Premier League como en competiciones europeas, ganándose el cariño inmediato de los hinchas. Su velocidad, inteligencia táctica y compromiso con el equipo lo consolidaron como una pieza clave en los años posteriores.
Más allá de sus actuaciones en el campo, también fue admirado por su compromiso social, liderando iniciativas comunitarias y convirtiéndose en una figura de inspiración fuera del fútbol. Sin embargo, el tiempo no pasó en vano. Las exigencias de un club como el Manchester United, sumadas a la inestabilidad institucional y la constante rotación de entrenadores, comenzaron a cobrar factura en su rendimiento. La falta de continuidad en los proyectos técnicos generó confusión. En más de una ocasión, Rashford se encontró actuando fuera de su posición ideal. Hubo momentos en los que sentía que no podía mostrar todo mi potencial. No por falta de ganas, sino porque el entorno era muy cambiante. Cada entrenador llegaba con una nueva idea, una nueva filosofía, y era difícil adaptarse tan rápido, confesó en una entrevista reciente a medios catalanes. Uno de los puntos de quiebre más notorios ocurrió tras la llegada de un nuevo entrenador, que priorizó un estilo más físico y directo, relegando a Rashford al banco de suplentes. Aunque el delantero nunca expresó públicamente su malestar, las señales en el campo eran claras. Su nivel bajó, sus minutos disminuyeron, y la prensa inglesa no tardó en especular sobre una salida inminente. El episodio más tenso se produjo tras sus declaraciones en diciembre, cuando dijo estar abierto a nuevas experiencias antes del clásico contra el City. Para algunos, fue una simple muestra de honestidad, para otros, una falta de compromiso en un momento crucial. Como consecuencia, fue excluido de los siguientes partidos y su relación con el cuerpo técnico se enfrió. Me arrepiento de haberlo dicho en ese momento, pero no me arrepiento del sentimiento. No fue una falta de respeto, sino una necesidad personal de seguir creciendo, explicó más tarde en su llegada a Barcelona. Su paso por el Aston Villa, aunque breve, sirvió como una especie de puente emocional. Allí, lejos del foco mediático que rodea al United, pudo reencontrarse con su pasión por el juego. Bajo las órdenes de un cuerpo técnico más cercano y sin la presión constante por rendir al máximo cada semana, Rashford recuperó parte de su confianza. Los goles en Villa no fueron muchos, pero fueron importantes para mí. Me recordaron lo que soy capaz de hacer cuando me siento cómodo en el campo, aseguró. Ahora, en tierras catalanas, Rashford mira hacia adelante. Sin embargo, las lecciones de Old Trafford lo acompañarán siempre. Es consciente de que su historia con el United no fue perfecta, pero también sabe que sin ese recorrido no sería el jugador, ni la persona, que es hoy. En su primer encuentro con los medios barceloneses, uno de los periodistas le preguntó si se sentía dolido con la forma en que terminó su historia con el club inglés. Su respuesta fue serena. El fútbol está lleno de momentos buenos y difíciles. Lo importante es cómo uno responde a cada situación. El United fue mi casa, y siempre lo llevaré en el corazón. Pero ahora estoy aquí, y cada día me convenzo más de que tomé la decisión correcta. Así, con el pasado aún fresco en la memoria, pero los ojos puestos en el futuro, Marcus Rashford comienza a escribir una nueva historia. El Camp Nou será su nuevo escenario, y el público catalán, su nuevo jurado. Pero una cosa está clara, el chico de Wittensabe ha llegado para dejar huella. El primer día de Marcus Rashford como jugador del FC Barcelona comenzó mucho antes de pisar el césped del Camp Nou. Desde su llegada al aeropuerto del Prat, fue recibido por cámaras, aficionados eufóricos y miembros del club que lo guiaron en el inicio de su nueva etapa. Aunque acostumbrado a la atención mediática desde joven, el delantero inglés no ocultaba cierta emoción mezclada con nerviosismo. Era consciente de que este paso no solo significaba un cambio de camiseta, sino también una redefinición completa de su carrera. Su presentación oficial fue sobria, elegante, a la altura del estilo del Barça. Acompañado por el presidente Joan Laporta y el entrenador Hansi Flick, Rashford posó con su nueva camiseta, estampada con el número 10, un dorsal cargado de historia en el club catalán. El eco de nombres como Ronaldinho, Messi y Rivaldo pesaba en el ambiente, pero Marcus aceptó el desafío con humildad. Para mí, este número no es una carga, es un honor. Sé lo que representa y espero poder honrarlo con mi entrega y compromiso dentro del campo, declaró ante los medios, rodeado por una multitud de fotógrafos. Tras la ceremonia protocolar,
llegó el momento más esperado, el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. A pesar de llegar en una etapa avanzada de la pretemporada, Rashford se mostró integrado rápidamente al grupo. La barrera del idioma no fue un obstáculo, ya que muchos futbolistas hablaban inglés y varios del cuerpo técnico también facilitaban la comunicación. Durante los primeros días, se notó la intención de Flick de ubicar a Rashford en una posición más central, como falso 9, aunque también le dio libertad para moverse por las bandas. El técnico alemán valoraba su versatilidad y quería aprovechar su capacidad para romper líneas defensivas con velocidad. Rashford es un jugador que puede ofrecernos variantes ofensivas que no teníamos. No solo tiene gol, también sabe asociarse, crear espacios y presionar arriba. Creo que encajará bien con nuestra idea de juego, comentó Flick en una conferencia tras uno de los entrenamientos. El ambiente en la ciudad deportiva Johan Gamper era positivo. Los veteranos del equipo, como Lewandowski y Gundogan, se mostraron abiertos a ayudarlo en su adaptación. Incluso jóvenes talentos como Lamine Yamal y Pedri lo recibieron con entusiasmo, compartiendo risas y ejercicios técnicos entre sesiones. Uno de los momentos más simbólicos ocurrió durante un rondo, uno de los ejercicios típicos del Barça. Rashford, visiblemente concentrado, logró mantener la posesión en un espacio reducido con pases rápidos entre compañeros como De Jong y Raphinha. Al final del ejercicio, recibió una ovación informal del grupo, una señal no escrita de que el nuevo había pasado una primera prueba. Fuera del campo, el jugador también empezó a acomodarse a la vida en Barcelona. Se instaló en una residencia temporal en Pedralbes, un barrio tranquilo y residencial. Comenzó clases de español personalizadas y fue visto explorando algunos sitios icónicos de la ciudad en compañía de miembros del club. Me gusta la energía de Barcelona. Es diferente a Manchester, claro, pero tiene su propio ritmo, su luz. Siento que me puede hacer bien vivir aquí, comentó a un medio local. La prensa catalana, siempre exigente con los fichajes de renombre, dedicó páginas y horas de tertulias al nuevo jugador inglés. Algunos cuestionaban su irregularidad en la temporada anterior, mientras otros apostaban por una versión renovada del delantero. Pero incluso los más escépticos reconocían su potencial y la valentía de asumir un reto de tal magnitud. Su debut oficial estaba a la vuelta de la esquina, un amistoso de pretemporada contra el Olympique de Marsella, en el estadio Montjuïc, donde el Barça jugaría temporalmente mientras se realizaban obras en el Camp Nou. Aunque no se esperaba que jugara los 90 minutos, todas las miradas estarían puestas en él. En el vestuario, momentos antes del encuentro, Rashford recibió una breve charla de Flick y una palmada de ánimo de parte de Lewandowski. Al salir al túnel, respiró hondo y tocó el escudo del club sobre su pecho. Sabía que no sería fácil. Sabía que tendría que ganarse el respeto y la confianza de todos. Pero también sabía que estaba listo. No como una promesa, sino como un hombre que había pasado por momentos duros y que ahora quería demostrar, en un nuevo escenario, de que estaba hecho. El balón comenzaría a rodar. Y con él, el nuevo capítulo de Marcus Rashford en la historia del FC Barcelona. El estadio de Montjuïc vibraba con una atmósfera especial. Aunque no era el Camp Nou, la afición culé llenaba las gradas con cánticos, banderas y una expectativa palpable. Era el primer amistoso de pretemporada con público, y el foco estaba claro, ver en acción al nuevo fichaje estrella, Marcus Rashford. Tras días de entrenamientos y especulaciones, por fin llegaba el momento de su debut con la camiseta del FC Barcelona. El rival no era sencillo, el Olympique de Marsella, un equipo con físico, intensidad y experiencia en Europa. Pero más allá del adversario, todos los ojos estaban puestos en cómo se desenvolvería Rashford en su nueva casa temporal. Hansi Flick decidió comenzar con una alineación mixta entre titulares y jóvenes promesas. Rashford fue incluido en el once inicial, ubicado como extremo izquierdo, una zona que conocía bien pero en la que tendría que sincronizarse con los nuevos automatismos del Barça. Desde el pitido inicial, Marcus mostró su intención de involucrarse en el juego. En los primeros minutos, bajó a recibir balones, buscó combinaciones rápidas con Pedri y realizó varios desmarques profundos.
Aunque aún no estaba del todo acoplado al estilo de juego posicional del equipo, su energía era evidente. El primer destello llegó en el minuto 12. Tras una recuperación de Gavi en el medio, el balón pasó por De Jong y terminó en los pies de Rashford. Con un toque sutil y un cambio de ritmo explosivo, dejó atrás a su marcador y entró al área. Su disparo, cruzado, fue detenido por el portero rival, pero levantó de sus asientos a miles de aficionados. Los comentaristas no tardaron en reaccionar. Es una amenaza constante, dijo uno. Tal vez le falta adaptación, pero la calidad está ahí, respondió otro. Era claro que, aunque no había marcado aún, el inglés estaba dejando huella. El gol, sin embargo, no tardaría en llegar. En el minuto 34, el Barça armó una jugada colectiva que involucró a 6 jugadores. El pase final vino de Raphinha, quien filtró entre líneas para Rashford. Esta vez, con sangre fría, el delantero definió con un toque suave por encima del arquero. La pelota besó la red y el estadio estalló en aplausos. Rashford corrió hacia la banda, besó el escudo y señaló al cielo, un gesto que había repetido en Old Trafford, pero que ahora cobraba un nuevo significado. Fue abrazado por sus compañeros, y el técnico Flick aplaudía satisfecho desde el banquillo. Fue un momento muy especial para mí. Marcar en mi primer partido con este club es algo que nunca olvidaré, declaró Rashford tras el encuentro. En la segunda parte, el técnico lo sustituyó para evitar sobrecargas físicas, pero su trabajo ya estaba hecho. El Barcelona ganó el partido por 2-1, y aunque el resultado era lo de menos, el rendimiento del nuevo fichaje dejó muy buenas sensaciones. La prensa catalana, crítica por naturaleza, fue unánime en su análisis. Rashford había estado a la altura. Diarios como Sport y Mundo Deportivo le otorgaron calificaciones altas, destacando su movilidad, entrega y el olfato goleador que parecía haber recuperado. En redes sociales, su nombre fue tendencia durante horas. Los hinchas lo elogiaban por su actitud y humildad, y muchos comenzaban a ilusionarse con lo que podía ofrecer a lo largo de la temporada. Pero para Marcus, aquello era solo el inicio. En declaraciones posteriores al partido, fue claro. Estoy feliz, pero sé que aún falta mucho. No vine aquí solo para marcar un gol en un amistoso. Vine para competir al máximo nivel, para ayudar al equipo a ganar títulos y para crecer como futbolista. Esto es solo el primer paso. Esa noche, de regreso en su hogar temporal, Rashford repasó el partido. Como tenía por costumbre, veía sus jugadas, analizaba sus movimientos y tomaba notas mentales. Aunque satisfecho, encontró aspectos a mejorar: tiempos de pase, mejor coordinación con los interiores, precisión en los centros. Sabía que en el Barça no bastaba con impresionar en un debut. Aquí, la exigencia era diaria. Cada entrenamiento, cada minuto jugado, contaba. Y él estaba decidido a ganarse su lugar, no por nombre, sino por rendimiento. Al día siguiente, en la ciudad deportiva, fue recibido con sonrisas y felicitaciones. Pero Flick fue claro con él: buen inicio, Marcus. Ahora, a trabajar para que sea el primero de muchos. Y así, con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte, Marcus Rashford continuaba su adaptación al Barcelona. Había comenzado con el pie derecho, pero sabía que el verdadero desafío apenas estaba empezando. Con su debut ya consumado y una buena impresión dejada en su primer partido, Marcus Rashford empezó a sentir el verdadero peso de vestir la camiseta del FC Barcelona. Si bien el gol ante el Marsella había desatado elogios, también abrió la puerta a una expectativa constante. En Barcelona, no bastaba con destacar en un amistoso, había que rendir, semana tras semana, bajo la mirada implacable de la prensa, la afición, sobre todo, la historia del club. Durante las semanas siguientes, el equipo continuó su preparación para la nueva temporada. Flick apostaba por consolidar una idea de juego basada en la presión alta, posesión y transiciones rápidas, y Rashford tenía un rol clave en esa estructura. Sin embargo, no todo fue fluido. En algunos entrenamientos, el inglés mostró ciertas dificultades para entender automatismos tácticos que sus compañeros ya manejaban con naturalidad.
En Inglaterra el juego es más directo, más vertical. Aquí se valora la pausa, el pase extra, el control del espacio. Estoy aprendiendo eso, adaptándome a otro fútbol, comentó en una entrevista al medio catalán La Vanguardia. Flick, conocedor de los procesos de adaptación, fue paciente. Dedicó sesiones específicas para trabajar con Rashford movimientos tácticos, especialmente relacionados con la presión tras pérdida y el posicionamiento sin balón. También le encomendó tareas de análisis de partidos del club en años anteriores, para que entendiera la esencia del estilo culé. Mientras tanto, en la prensa deportiva comenzaron a surgir los primeros análisis críticos. Algunos opinaban que, aunque talentoso, Marcus aún no se había integrado del todo al ADN Barça. Otros, en cambio, defendían que era necesario tiempo y que su entrega en los entrenamientos era intachable. En paralelo, Rashford también enfrentaba un proceso de adaptación fuera del campo. Continuaba con sus clases de español y comenzaba a comunicarse en frases cortas con compañeros y staff. Salía poco, prefería centrarse en su rutina, entrenar, descansar, estudiar fútbol. Su entorno más cercano, aún en Inglaterra, mantenía contacto constante, apoyándolo desde la distancia. Uno de los momentos que marcó esa etapa de transición fue una conversación en privado con Robert Lewandowski, el delantero estrella del equipo. Tras una sesión matutina, el polaco se le acercó y le dijo en tono amistoso: «Marcus, sé lo que es llegar a un club grande con presión. Lo importante es que no te olvides de disfrutar. Si juegas con miedo a fallar, estás perdido. Aquí todos confiamos en ti». Ese gesto de camaradería fue clave. Rashford, aunque reservado, comenzó a abrirse más con el grupo. Empezó a bromear en el vestuario, a compartir charlas con jugadores como Ferran Torres y Christensen, y a involucrarse más en la vida cotidiana del club. Esa conexión humana le dio confianza para soltarse también dentro del campo. El siguiente amistoso, ante el Sevilla, fue una prueba importante. Flick optó por un equipo titular más competitivo, y nuevamente Marcus arrancó desde el inicio. Aunque no marcó, generó dos ocasiones claras, provocó un penalti, luego fallado por otro compañero, y fue clave en varias transiciones ofensivas. Al finalizar el encuentro, el entrenador fue claro en su análisis. Rashford aún está en fase de ajuste, pero su impacto en el juego es evidente. Nos ofrece soluciones que antes no teníamos. Estoy muy contento con su progresión. Esa noche, Marcus escribió en su diario personal, una costumbre que mantenía desde su adolescencia, unas palabras que resumían su momento. No es fácil empezar de nuevo. Pero cada día me siento más fuerte. Me estoy ganando mi lugar, paso a paso. El fútbol aquí es diferente, pero el objetivo es el mismo: ser decisivo, ayudar al equipo, dejar una marca. Lo mejor todavía está por venir. Con el inicio oficial de la temporada cada vez más cerca, los partidos de preparación le daban rodaje, pero también lo exponían a un escrutinio constante. Rashford lo sabía y no lo evitaba. Al contrario, lo enfrentaba con determinación, como un guerrero que había aprendido a levantarse tras cada caída. En las gradas, los niños comenzaban a corear su nombre. Las camisetas con el número 10 y su apellido empezaban a verse con más frecuencia. Barcelona aún estaba conociendo a Marcus Rashford, pero algo era seguro: el inglés no había venido a ser uno más. Había venido a hacer historia. El calendario marcaba el inicio oficial de la liga, y el FC Barcelona se preparaba para su primer desafío serio: un partido fuera de casa contra el siempre complicado Athletic Club de Bilbao. Para Marcus Rashford, aquel duelo representaba mucho más que el debut en liga. Era el momento de mostrar que su fichaje no había sido solo una ilusión de pretemporada, más una aposta concreta para el futuro inmediato del club. Durante la semana previa, el ambiente en la Ciutat Esportiva Joan Gamper era de concentración total. Flick preparó entrenamientos tácticos exigentes, analizando cada detalle del rival. Rashford, cada vez más familiarizado con las rutinas del equipo, participó activamente, mostrando mayor fluidez en las combinaciones con Pedri y De Jong, y comprendiendo mejor los movimientos colectivos.
El Bilbao es intenso, presiona alto y no deja espacios. Necesitaremos mucha inteligencia y rapidez en ataque, advirtió Flick en una charla táctica. En ese escenario, la velocidad y agresividad de Rashford en las transiciones se presentaban como armas letales. El día del partido, San Mamés estaba repleto. El ambiente era hostil para los visitantes, como era costumbre en uno de los estadios más vibrantes de España. Desde el vestuario, se escuchaban los cánticos vascos retumbando. Rashford permanecía sentado, con los auriculares puestos, repasando mentalmente sus tareas. Al lado, Gavi le dio una palmada y soltó una frase en español que Marcus ya entendía: hoy, a romperla. El inicio fue frenético. El Athletic salió con fuerza, presionando cada salida del Barça. Durante los primeros 20 minutos, el conjunto catalán tuvo dificultades para encontrar su ritmo. Sin embargo, un contragolpe iniciado por Koundé cambió la dinámica. Con un pase en profundidad, encontró a Rashford abierto en la izquierda. El inglés encaró, recortó hacia adentro y disparó con violencia. El balón pasó rozando el poste. Fue un aviso claro. Minutos después, llegó la jugada clave. En una recuperación alta, Pedri asistió con un pase filtrado y Rashford, esta vez sí, no perdonó. Definió cruzado, bajo y con precisión. El grito de gol fue tan fuerte que se escuchó hasta en la transmisión radial. El Barça se ponía en ventaja y Marcus celebraba señalando el escudo, con una expresión de desahogo en el rostro. Pero el partido no sería sencillo. El Athletic empató en la segunda parte con un gol de córner, y el Barcelona tuvo que luchar hasta el final para rescatar los 3 puntos. En el minuto 87, Rashford volvió a aparecer. Tomó el balón por la banda, eludió a 2 defensores y centró para Lewandowski, que cabeceó al fondo de la red. Asistencia del inglés. Victoria del Barça. La prensa no tardó en rendirse ante su actuación. Mundo Deportivo tituló: Rashford rompe el hielo, mientras que Sport lo calificó como el factor desequilibrante. Flick, en rueda de prensa, fue breve pero contundente: hoy Marcus demostró por qué está aquí. Aquel partido fue más que un buen estreno. Fue una afirmación. Rashford no solo había marcado y asistido, había liderado en intensidad, había retrocedido a defender cuando el equipo lo necesitó, y había transmitido una sensación de determinación que contagiaba. En el vestuario, los aplausos fueron sinceros. Lewandowski, entre risas, bromeó: si sigues así, me quitas el pichichi. Y aunque Marcus respondió con humildad, sabía que algo había cambiado. Ya no era simplemente el nuevo, ahora, era una pieza fundamental en el engranaje de Flick. Esa noche, en su departamento, recibió videollamadas de su familia en Manchester. Su madre, emocionada, no podía contener las lágrimas. Estoy orgullosa de ti, hijo. Siempre supe que ibas a volver más fuerte, dijo ella. También recibió mensajes de excompañeros del United, algunos sorprendidos por su impacto inmediato. Rashford, sin rencores, agradeció cada uno. Pero quizás el mensaje más especial fue el que recibió de parte de un niño que había conocido en un hospital en Inglaterra años atrás. El pequeño, ahora adolescente, le escribió: gracias por no rendirte. Ver que estás brillando me inspira a seguir luchando con mi enfermedad. Eres mi héroe. Marcus se quedó en silencio por unos minutos. Apagó la televisión, guardó el celular, y se sentó en el balcón mirando la ciudad de Barcelona iluminada. Respiró hondo. Sabía que faltaba mucho. Que vendrían momentos duros. Pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar. Tras su actuación estelar ante el Athletic Club, Marcus Rashford se había ganado los titulares, la ovación del público y la aprobación interna del vestuario. Pero en el FC Barcelona, un gran partido no garantiza estabilidad. Cada semana trae una nueva prueba, y el margen de error es mínimo. Rashford lo sabía. A pesar del entusiasmo que había despertado su debut oficial, se mantuvo concentrado, casi en silencio. En los entrenamientos siguientes, fue el primero en llegar y uno de los últimos en irse. Realizaba sesiones adicionales de recuperación muscular,
Practicaba finalizaciones después de los entrenamientos formales y pasaba tiempo en la sala de vídeo, revisando tanto sus jugadas como las del rival de turno. No lo hacía por exigencia del club, sino por una convicción interna: quería evolucionar. El siguiente encuentro de liga sería contra el Betis, un equipo técnicamente dotado, con buen trato de balón y presión inteligente. Flick preparó una estrategia basada en rotaciones ofensivas y movilidad constante entre líneas. Rashford sería titular de nuevo, esta vez partiendo como delantero centro, una función que el técnico alemán quería explorar más a fondo. En rueda de prensa, Flick fue claro: Marcus no solo puede jugar por banda. Tiene instinto de área, visión de pase y presencia física. Queremos aprovechar todas sus cualidades. El partido se jugó en Montjuic, pero la sensación era de Camp Nou: entradas agotadas, mosaicos en la grada, clima de gran espectáculo. Desde el calentamiento, los cánticos de Rashford, Rashford, comenzaban a escucharse. Durante el primer tiempo, el inglés no tuvo muchas oportunidades. El Betis dominaba la posesión y el Barça buscaba recuperar el control. Rashford bajaba a recibir, pivoteaba bien, pero el gol no llegaba. Al descanso, el marcador seguía en blanco. En el vestuario, Flick se dirigió a él directamente. Ten paciencia. La oportunidad llegará. Solo sigue tomando buenas decisiones. Y así fue. En el minuto 62, Pedri encontró un pase vertical entre líneas que rompió la defensa. Rashford controló, se giró y remató de zurda. El balón dio en el travesaño. El estadio contuvo el aliento. Luego, en el 74, tras una presión alta, recuperó el balón y habilitó a Lamine Yamal, quien marcó el único gol del partido. No marcó, pero fue determinante otra vez. Al final del encuentro, los medios le preguntaron si se frustraba por no haber anotado. Su respuesta fue tranquila: no vine aquí solo a marcar goles. Vine a ser útil al equipo. Si puedo asistir, presionar, generar espacios, también estoy cumpliendo mi función. Esa madurez sorprendió a muchos. Se notaba en él una transformación. Atrás quedaba la imagen del joven impulsivo que buscaba siempre el protagonismo. Ahora se trataba de un profesional con una visión colectiva del juego. Flick, encantado con su actitud, lo convirtió en uno de los líderes del nuevo proyecto. En las siguientes semanas, comenzó a alternar la capitanía con jugadores como Ter Stegen y Gundogan, especialmente cuando estos no estaban disponibles. En el vestuario, sus compañeros ya lo respetaban no solo por su talento, sino por su ética. Gavi comentó en una entrevista: Marcus es muy tranquilo, pero cuando habla, lo escuchamos. Tiene esa presencia que no necesita gritar. Esa influencia silenciosa se reflejaba incluso en los más jóvenes. Lamine Yamal comenzó a trabajar sesiones extra junto a él. Ferran Torres lo consultaba sobre decisiones dentro del área. Rashford, sin imponerse, se estaba convirtiendo en un referente. Mientras tanto, en Manchester, su ausencia en el United seguía generando debate. En un programa deportivo británico, antiguos compañeros y analistas discutían si el club había cometido un error al dejarlo ir. Las estadísticas eran claras: en 5 partidos con el Barça, había contribuido directamente en 4 goles y era uno de los jugadores más participativos del equipo. Pero Rashford no se dejaba distraer por eso. No respondía públicamente, no alimentaba comparaciones. En sus redes sociales, compartía apenas imágenes 2 veces por semana, fotos dos treinos, mensajes motivacionais e uma ou outra interacao com a torcida catala. Una de esas publicaciones, una foto en blanco y negro con la frase "construyendo en silencio", se volvió viral entre los hinchas. Fue compartida por el propio perfil oficial del Barça, que añadió el comentario: trabajo, humildad y talento. Así se forja un líder. Esa semana, Rashford recibió una llamada inesperada. Hansi Flick lo convocó a una reunión privada. El técnico, directo como siempre, le dijo: Marcus, estoy pensando en ti para ser una de las caras del proyecto. Si todo sigue así, pronto hablaremos de una renovación y compra definitiva.
¿Estás preparado para quedarte más que una temporada? Rashford no dudó. Mister, estoy donde quiero estar. Vamos a por todo. El mensaje era claro. El silencio de Marcus Rashford hablaba más fuerte que 1000 palabras. Y su fútbol, cada vez más adaptado, comenzaba a escribir un capítulo propio dentro de la historia del Barça. El calendario avanzaba, y con él, los desafíos aumentaban. Tras un comienzo prometedor en la Liga, el FC Barcelona se preparaba para el evento más esperado del fútbol español, el clásico contra el Real Madrid. Para Marcus Rashford, sería su primera vez disputando el duelo más intenso del país, y uno de los más seguidos del mundo. Las emociones, la presión y la historia se condensaban en 90 minutos que definían mucho más que 3 puntos. Desde los días previos, el ambiente en Barcelona se transformó. En las calles, los colores blaugranas adornaban balcones, comercios y estaciones de metro. Los medios no hablaban de otra cosa. Rashford, aunque ya había jugado clásicos ingleses como el United vs City o el Derby contra el Liverpool, sabía que esto era diferente. En la charla previa al partido, Hansi Flick fue claro. Un clásico no se juega, se gana. Pero para eso, primero hay que entenderlo. Durante la semana, el técnico le mostró a Marcus grabaciones de partidos históricos. Vio goles de Ronaldinho, asistencias de Xavi, remontadas inolvidables. No era solo táctica, era herencia. Era pasión. En el vestuario, el clima era tenso pero enfocado. Lewandowski afilaba sus botas en silencio, Gundogan repasaba indicaciones con los más jóvenes, y Rashford permanecía sereno, respirando profundamente, como si almacenara energía. El partido se jugaría en Montjuic. Aunque muchos extrañaban el Camp Nou, el estadio provisional se llenó hasta el último asiento. Los cánticos comenzaron antes del pitido inicial. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Desde el inicio, el Real Madrid se mostró agresivo. Valverde, Camavinga y Bellingham presionaban el medio. Pero el Barça, con paciencia, construía su juego. Rashford, ubicado por la banda izquierda, intentaba penetrar la defensa blanca con diagonales constantes. En los primeros 15 minutos, ya había generado una falta peligrosa y un remate bloqueado por Rudiger. El minuto 26 marcaría su primer momento de gloria en un clásico. En una recuperación rápida, De Jong abrió hacia la izquierda. Rashford recibió, encaró a Carvajal, recortó hacia adentro y soltó un disparo con comba al segundo palo. El balón golpeó el travesaño y picó dentro. Golazo. El estadio explotó. Los compañeros lo rodearon, y la afición cantó su nombre con fuerza. Rashford, Rashford, retumbaba en las gradas. Por primera vez en años, un inglés marcaba en un clásico. Y no era cualquier gol, era un gol de los que se recuerdan. Pero los clásicos no se deciden tan fácil. En el segundo tiempo, el Madrid igualó con una jugada individual de Vinicius, y el duelo se volvió una batalla de estilos, la técnica del Barça contra la velocidad blanca. Rashford siguió luchando. Bajaba a ayudar en defensa, recuperaba balones, y cada vez que tocaba el esférico, el estadio contenía el aliento. En el minuto 84, casi repite la hazaña con un disparo cruzado que pasó a centímetros del poste. Finalmente, el partido terminó 1-1, pero para muchos, Rashford fue el jugador más destacado. No solo por el gol, sino por su actitud, su entrega, y su capacidad de aparecer en los momentos clave. Flick lo abrazó al final del encuentro y susurró: «Hoy, entraste en la historia del clásico». Los medios no tardaron en rendirse. Marca lo llamó el león inglés que rugió en Montjuic, y tituló: «Rashford ya entiende lo que es ser Barça». En Inglaterra, el impacto también fue inmediato. Antiguos ídolos del United lo felicitaron públicamente, y la propia Premier League compartió su gol como ejemplo del talento británico triunfando en el extranjero. Pero Marcus, fiel a su perfil bajo, evitó euforias. En la zona mixta, respondió con humildad: «Marcar en un clásico es especial, pero lo importante es el equipo. Vamos a seguir trabajando. Este es solo el comienzo».
Aquel gol en el Clásico fue más que una estadística. Fue un símbolo de que Rashford había cruzado la frontera emocional que separa al buen jugador del ídolo en potencia. Desde ese momento, cada niño que jugaba en el patio de su colegio con la camiseta del Barça añadía un nuevo nombre a sus referencias, Marcus Rashford. Esa noche, en la intimidad de su departamento, volvió a ver el gol, pero no sonrió. En su cuaderno, escribió solo una frase. Ahora me escuchan. Es momento de hacer que nunca se olviden. La ciudad lo sabía. El club también. Rashford había llegado, y no para ser espectador. Con su nombre cada vez más presente en la prensa europea y su rendimiento en alza en el FC Barcelona, era cuestión de tiempo para que Marcus Rashford volviera a ser tema de conversación en la selección inglesa. Después de varios meses ausente, producto de su salida del United, su breve paso por el Aston Villa y la adaptación al Barça, la incógnita en Inglaterra era una sola: ¿regresaría Rashford al equipo nacional? La respuesta llegó en forma de llamada directa. Era una tarde soleada en Barcelona. Rashford había terminado un entrenamiento regenerativo cuando recibió la notificación, llamada entrante, Gareth Southgate. Contestó con respeto, sin saber qué esperar. Hola, Marcus. Estás volviendo a tu mejor versión. Quiero verte en los próximos amistosos. ¿Estás disponible?, preguntó el seleccionador inglés con tono sobrio. Siempre lo estuve, mister, respondió Rashford sin titubear. La noticia se filtró pocas horas después. Rashford volvía a una convocatoria de Inglaterra para los partidos preparatorios contra Bélgica y Noruega. En la conferencia de prensa, Southgate fue claro. Marcus está en gran forma. Su adaptación al fútbol español demuestra madurez. Creemos que puede aportar mucho en este nuevo ciclo. En Barcelona, la noticia fue recibida con orgullo. Aunque el club tenía cierto recelo con convocatorias internacionales por riesgo de lesiones, Flick fue diplomático. Siempre es un honor que un jugador nuestro represente a su país. Marcus lo merece. Rashford, por su parte, se mostró motivado pero mesurado. Volver a vestir la camiseta de Inglaterra es algo especial. Pasé por momentos difíciles, pero nunca perdí la esperanza. En la concentración inglesa, el reencuentro con sus antiguos compañeros fue cálido. Jude Bellingham, otro inglés triunfando en España, lo abrazó al llegar. Harry Kane, el capitán, también mostró su respaldo. Buen verte de nuevo, hermano. Te extrañábamos, le dijo con una sonrisa. El ambiente era diferente al que Rashford había dejado meses atrás. El equipo estaba en transición, con caras nuevas, muchos jóvenes y una presión creciente para renovar el estilo de juego. Marcus, con más experiencia y ahora una visión más europea del fútbol, asumió un rol de liderazgo silencioso. En el primer amistoso, ante Noruega, fue titular como extremo izquierdo. Durante los primeros minutos, se notó su compenetración con Bellingham y Kane. En el minuto 27, participó en una jugada colectiva que terminó con un pase suyo al borde del área para que Declan Rice marcara con un disparo potente. Asistencia para Rashford. Buenas sensaciones. En el segundo tiempo, el míster le pidió que cambiara de perfil y jugara por derecha. Allí, provocó un penalti que Kane transformó en gol. Inglaterra ganó 2-0 y Marcus fue elegido el jugador del partido. En rueda de prensa, respondió con humildad. He vuelto, sí. Pero no para celebrar un regreso, sino para quedarme. Sé que aún tengo mucho que demostrar. El segundo amistoso, ante Bélgica, fue más intenso. El equipo de Bruyne presionaba alto y exigía al máximo a los ingleses. Rashford volvió a ser titular y tuvo un duelo físico con Castagne por la banda. En una de las pocas jugadas de desequilibrio, Rashford escapó por velocidad y centró para que Bellingham rematara de volea. Golazo. Inglaterra ganó 1-0 y Rashford cerró su regreso con 2 asistencias en 2 partidos. Los medios británicos, que en meses anteriores habían cuestionado su actitud, ahora lo elogiaban. El mejor Rashford está de vuelta. Y llega desde Barcelona. Pero más allá de los elogios, Marcus sentía algo más importante:
reconciliación. Con la camiseta, con el escudo, con los aficionados. Durante mucho tiempo había sentido que su nombre pesaba más por lo que representaba fuera del campo que por su rendimiento dentro de él. Ahora, por fin, las cosas volvían a equilibrarse. A su regreso a Barcelona, fue recibido con aplausos en el vestuario. Algunos compañeros, como Koundé y Christensen, le bromearon. «Vas a tener que repartir esas asistencias aquí también». Flick fue directo, como siempre. «Bien hecho. Ahora traigamos esa energía de vuelta a nuestra temporada». Rashford, más maduro, más completo, comprendía que cada etapa tenía su propósito. La llamada de Southgate no solo había significado un regreso al plano internacional, había sido un reconocimiento a su transformación. Ya no era solo el joven explosivo del United. Era un jugador global. Con técnica, cabeza fría y liderazgo. Ese día, antes de dormir, escribió una nueva frase en su diario. No es volver lo que importa, sino volver mejor. Y Marcus Rashford, ahora más que nunca, estaba preparado para lo que venía. La temporada llegaba a su tramo decisivo. El FC Barcelona se encontraba en plena lucha por la Liga y en instancias avanzadas de la Champions League. Rashford, consolidado como titular, se había convertido en uno de los ejes ofensivos del equipo. Ya no era el nuevo fichaje ni una promesa a evaluar, era parte fundamental del proyecto. Su rendimiento era consistente. Alternaba goles con asistencias, y su influencia iba más allá de las estadísticas. Lideraba con su actitud, corregía a compañeros en el campo, celebraba cada gol del equipo con la misma pasión, incluso si no era suyo. Y lo más importante, ya hablaba español con soltura. Se le escuchaba dar indicaciones en el campo, bromear en el vestuario y atender entrevistas sin traductores. Durante una noche de Champions en Montjuic, ante el Bayern Múnich, Rashford escribió una de las páginas más gloriosas de su carrera. El partido era crucial, el Barça necesitaba ganar para avanzar a semifinales. En el minuto 81, con el marcador 1-1, recibió un pase largo de Frenkie de Jong, controló con el pecho, dejó atrás a Upamecano con una finta seca y definió con la derecha, cruzado, al segundo palo. Gol. Clasificación. Explosión en el estadio. El Camp Nou aún no estaba terminado, pero esa noche, el espíritu del viejo templo pareció habitar en Montjuic. Los fanáticos corearon su nombre sin cesar. Rashford, Rashford, Rashford. Al día siguiente, los periódicos no hablaban de otra cosa. De Manchester a Barcelona, el viaje de un líder, tituló Mundo Deportivo. En The Guardian, la crónica fue aún más poética. Rashford cruzó el canal no solo para jugar, sino para renacer. Pero mientras los elogios llegaban, en las oficinas del club se preparaba otro movimiento importante, el ejercicio de la opción de compra. La cesión llegaba a su fin al concluir la temporada, y aunque los 30 millones de euros parecían una ganga en ese momento, el acuerdo requería la voluntad formal de ambas partes. El club estaba convencido. Faltaba saber si Rashford también lo estaba. Laporta, Flick y Deco lo convocaron a una reunión privada. Le ofrecieron no solo la compra definitiva, sino también una renovación de contrato por 5 años, con mejora salarial, bonificaciones por rendimiento y una cláusula de rescisión acorde a su nuevo estatus. Marcus, este club te necesita. Queremos construir el futuro contigo, le dijo Flick, sin rodeos. Rashford no respondió de inmediato. Pidió un par de días para reflexionar. No por dudas sobre el Barça, sino por respeto a su trayectoria, a su historia con el Manchester United, y a lo que este nuevo paso representaría a nivel simbólico, dejar atrás definitivamente su casa de toda la vida. Durante esos días, paseó por Barcelona como un ciudadano más. Caminó por el Born, visitó la playa de la Barceloneta, y se detuvo un largo rato frente a la Sagrada Familia. En su diario escribió: a veces, para crecer, uno tiene que cerrar puertas con respeto. El pasado me formó. Pero el presente me transforma. 2 días después, entró en las oficinas del club y dio su respuesta. Estoy listo. Quiero quedarme.
La reacción fue inmediata, vídeos en redes, comunicados oficiales, camisetas agotadas en las tiendas. Rashford se convertía oficialmente en jugador del FC Barcelona por las próximas 5 temporadas. En la rueda de prensa de la renovación, se mostró firme, feliz, sereno. Este club me devolvió la alegría por el fútbol. Me hizo crecer. Ahora es mi casa, y quiero darlo todo para que volvamos a lo más alto, juntos. Esa misma semana, se confirmó que sería uno de los capitanes del equipo para la siguiente temporada. Su historia ya no era solo una travesía de redención personal. Era un relato de identidad compartida. El último partido de la temporada fue una fiesta, la liga asegurada, final de Champions en el horizonte, y el Camp Nou ya casi finalizado, listo para reabrir. Rashford marcó un gol, asistió en otro y fue ovacionado al ser sustituido. Al salir del campo, miró hacia las gradas y, por un instante, pareció emocionado. Se llevó la mano al pecho, tocando el escudo blaugrana, y levantó la vista. Sabía que el viaje que empezó como un préstamo de una temporada se había transformado en algo mucho más profundo. No era solo un cambio de club. Era un renacimiento. Era el capítulo que necesitaba para ser completo. Era, sin lugar a dudas, el futuro que él mismo había decidido escribir.